muchas gracias por seguir con nosotros. Transmitimos en vivo, es la emisión estelar de Noticieros Canal 7, línea telefónica 444-822-2400. Quiero agradecer el habernos tomado esta llamada telefónica al secretario de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner. Tocayo, doctor, ¿cómo estás? Te saludo esta noche. Muy buenas noches, Tocayo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Estamos a la orden como siempre. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy se presenta un caso que seguramente llama la atención por los números y por las cifras que en los últimos días, sobre todo en las últimas semanas, se estaban dando en cuanto a contagios en nuestra entidad federativa sobre el COVID-19. Y recuerdo yo mucho, doctor, desde hace ya algunos meses nos comentabas cómo podría ser mucho más controlable, por decirlo de alguna manera, el número de casos o la pandemia en San Luis Potosí, si es que la tasa permaneciera por debajo de los 100 casos diarios. Hoy se da este fenómeno, exactamente 98 casos confirmados de COVID-19. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, pues sin duda hemos tenido una disminución de la transmisión en los últimos días. Casi ya estamos hilando pues todo lo que va de marzo. Hemos mantenido una cifra por debajo de los 200 casos y hoy se presenta la cifra más baja. Normalmente hay oscilaciones. El promedio desde que inició marzo está alrededor de los 138 casos por día, en promedio, porque llegamos a tener un día de más de 150 y otro día de 186, si no mal recuerdo. Pero bueno, lo importante es que estamos en cifras bajas. Queremos que baje más, sin duda, sin la menor duda. Mientras menos casos hay, menos personas van a llegar a hospitalizarse. Tan solo si aplicamos el porcentaje de personas que requieren hospitalización, estamos hablando de que entre el 12 y el 15% podrían tener neumonía. Entonces, de las personas que dimos a conocer hoy, 98, pues estamos hablando que podrían ser entre 12 y 16 personas. Doctor, precisamente hablando de los casos de contagio, y así es, cada día que presentamos la actualización de los casos COVID en San Luis Potosí, comentamos eso, cómo se están presentando por debajo de los 200, y eso, bueno, seguramente quiere decir que el trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad va mejorando o va teniendo mejores resultados también de acuerdo a la movilidad. Los casos de fallecimiento no han variado tanto, obviamente son en mucho menor número comparado con los casos de contagio, pero esos prácticamente se han mantenido, ¿no, doctor? Así es, pero nosotros sí quisiera aprovechar la oportunidad, Miguel, para un par de minutos comentar lo siguiente. Nosotros damos a conocer las defunciones nuevas cuando se trata de defunciones confirmadas para el COVID, por COVID, y que además tenemos un expediente completo. Lamentablemente es una realidad. Todos los días ha habido defunciones por COVID. En la época de mayor crisis teníamos muchas personas hospitalizadas. Estamos hablando de la tercera, cuarta semana de enero, y en esos momentos también hubo muchas defunciones. La mayor cantidad de defunciones que tenemos en la historia de la epidemia se han registrado en enero, febrero, finales de julio y agosto. Y tiene que ver directamente con las olas epidémicas y sobre todo también un retraso de 1 o 2 semanas con respecto a las olas epidémicas, porque la mayor parte de la gente que fallece permanece 2, 3 o hasta 4 semanas internadas, pues están en un proceso de atención médica, se están luchando por sus vidas, están intubadas algunas de ellas, y bueno, finalmente pierden la batalla, pero esto, bueno, es un retraso normal, digamos. Ahora, estas personas que lamentablemente pierden la vida, algunas cuando fallecen ya tienen todos los elementos para dictaminarse y señalar que efectivamente el COVID-19 fue la principal causa, pero hay un grupo importante de personas que fallecen sin resultados de laboratorio o incluso no se cuenta con todo el expediente, de tal manera que tenemos un proceso diario de seguimiento activo, se llama vigilancia epidemiológica activa de las defunciones, donde estamos analizando todas las defunciones que se van registrando
y una vez que se tiene el expediente completo y la certeza de que lamentablemente esa persona falleció por COVID-19, se actualiza en la base de datos y se da a conocer. Esto lo comentábamos hoy en la rueda de prensa. Algunas de las personas que dimos a conocer hoy fallecieron antier, otras la semana pasada, otras fallecieron en la última semana de febrero y unas más tenemos del 16 y del 18 de febrero, que es el tiempo que pues habitualmente puede llegar a ocurrir en lo que se integra el expediente de forma completa. Es una responsabilidad grande. No podemos salir a decir y hablar de defunciones y después decir, ¿saben qué? Esta en realidad no fue, claro. Página de la lista, no. Hay un proceso que se llama ratificación y rectificación de las causas de defunción, se deja todo documentado una por una y una vez que tenemos la certeza es cuando vamos y las anunciamos. Hay otras que se descartan, ya sea porque hay otro agente patógeno, el cuadro clínico no corresponde con el COVID o simplemente la causa de la defunción no fue el COVID, como alguna vez lo hemos platicado en algunos casos. Hay personas que coincide la enfermedad respiratoria no grave con alguna causa de defunción y no necesariamente el COVID fue la causa de la defunción. Lo que es un hecho es que esta enfermedad mata, que la gran mayoría de las defunciones se registraron entre la segunda, tercera semana de enero, las 3 primeras de febrero, y seguimos teniendo defunciones, pero cada día son menos. De hecho, si las contamos por defunciones diarias sospechosas, hemos tenido incluso en los últimos días las cifras más bajas, por debajo de 10, 12, incluso un día tuvimos 8 defunciones. Cuando hablamos de sospechosas, que incluye desde luego las confirmadas y las que están en proceso de investigación, antes de darlas a conocer y bueno, el trabajo es diario, es cotidiano. Esto es normal, sucede en todas partes del mundo y es un proceso de validación, simplemente. Bueno. Ahí te escuchamos, doctor. Se fue un poco la señal, pero ya te escuchamos nuevamente. Sí, estaba comentando eso. No sé si concluí la idea, pero... Un segundo fue lo que perfecto. estuviste Sí, fuera. no, pues con eso terminaría yo este comentario. El proceso de validación es habitual, es necesario, tenemos que tener la certeza del comportamiento de la epidemia, de las características, tanto de los casos donde se encuentran las defunciones, también quienes están enfermando y quienes también están falleciendo, en dónde y en qué condiciones sobre todo, ¿no? Cierto. Entonces, de alguna manera podemos decir que es proporcional. Claro que cada caso confirmado y cada defunción son lamentables y eso lo hemos dicho siempre y lo debemos de abordar con el debido respeto, pero podríamos decir que también es proporcional los casos de fallecimiento a esta baja que ha tenido los casos confirmados de COVID en San Luis Potosí. Totalmente es correcto y nosotros los días jueves, presentamos gráficas adicionales. Yo creo que sería conveniente porque ya en 2 ocasiones el día de hoy nos han hecho la misma pregunta. Yo creo que mañana quizás podríamos presentar esta gráfica en la rueda de prensa para mostrar la fecha de defunción. Nosotros también utilizamos la fecha de defunción como un criterio para elaborar las gráficas y cuando uno utiliza esa fecha se ve claramente cómo se incrementan las defunciones en enero. Hay un pico máximo a finales de enero y después hay una disminución rápida también, pero que llega prácticamente hasta marzo, de tal manera que se ve claramente la curva de los casos nuevos, pero en este particular tema también se ve la curva muy clara de las defunciones que origina la segunda ola epidémica en nuestro estado. Ahora, doctor, regresándome un poco a esta baja precisamente, sobre todo de los casos y de número de hospitalizaciones,
Ahora, o en esta temporada que estamos iniciando marzo, que llevamos un poco más de una semana del tercer mes de 2021, podríamos decir que se conjuntan varios factores para obtener esos resultados, como el tiempo que ha permanecido la enfermedad, y que esto ha dado, por supuesto, oportunidad al personal de salud de tener mayor conocimiento de cómo tratar, además de vacunas y la propia responsabilidad de la sociedad. ¿Es un conjunto de estos factores? Sí, sin duda varios factores intervienen. Se generó mucha sensibilidad en enero. Nosotros, desde luego, siempre hemos tenido una campaña de información intensa, cotidiana, que vamos actualizando de acuerdo a las circunstancias, pues también buscando llegar a diferentes grupos de población con las medidas preventivas y con también la comunicación de riesgos que permita a la gente tener conocimiento y tomar mejores decisiones para prevenir la enfermedad. Pero bueno, es un hecho que en enero, al haber tantos casos, tantas defunciones de gente cercana, la población tomó mucha conciencia, y con el conocimiento que ya tenemos de la enfermedad, tanto a nivel poblacional como en el ámbito médico, más las medidas restrictivas de distanciamiento social y el gran cumplimiento que hubo, porque en los días que duró el cierre de la ciudad a las 6 de la tarde, de todo el estado, con todas estas actividades, pudimos constatar que realmente la gente dejó de estar circulando en la noche. Seguramente tú, cuando te desplazabas al noticiero, veías una ciudad completamente diferente, como si estuvieras a las 8 de la noche, como si estuvieras a las 12 o 1 de la mañana. Muy poca afluencia, muy poca circulación. Y todos esos factores suman y nos ayudan a tener un control pues aceptablemente rápido de la curva epidémica que nos llega. Esto lo que ocasiona, Miguel, es el romper cadenas de transmisión. Nos ayuda a disminuir las posibilidades de que el virus pase de una persona a otra al estar más separada la población, y con esto, el virus depende de estar dentro de un organismo. El virus no puede sobrevivir mucho tiempo en el ambiente, no puede sobrevivir en las superficies mucho tiempo, necesita, para completar su ciclo, vital, necesita estar adentro de las personas, en las células de las personas, para utilizar nuestra maquinaria y poder replicarse, que es la forma correcta de decir que el virus se está reproduciendo. Lo correcto es decir replicando. Muy bien. Y al no haber contacto, o al disminuirse el contacto entre las personas, disminuye esta posibilidad, y eso es a lo que llamamos romper las cadenas de transmisión. El virus ya no pasa, porque ya no hubo oportunidad en esos 5 o 7 días que era transmisible en las vías respiratorias, ya no tuvo oportunidad de invadir otro cuerpo, y por lo tanto ahí se queda ese virus, o esa cadena de transmisión ahí se corta. Y lo mismo estaba sucediendo en muchas casas, en muchos ambientes laborales, y esto es lo que nos permite reducir los contagios y que tengamos este resultado actualmente. Y es, insisto, como tú bien lo señalas, siempre es una combinación de factores. Es las medidas preventivas, la sensibilización, la gran participación que tuvo la sociedad, el sector económico, sin duda, que se ajustaron, pues todos tuvimos que pagar un precio social y económico con estas medidas, pero también a causa de una gran mortalidad y de una gran presión hospitalaria que estábamos viviendo en el estado. Pues nos corresponde como sociedad continuar con esta inercia. Lamentablemente se ha dado así, como bien lo dices, doctor, hasta que un grupo tal vez de personas que no acataban estas medidas preventivas, hasta tener los ejemplos en su familia o en gente muy cercana de casos y de fallecimientos, empezaron a actuar. Pero pareciera que esto, va mejorando, y esperemos que esto continúe. Te agradezco muchísimo, doctor, tu tiempo y la información que nos has proporcionado esta noche. Al contrario, Miguel, gracias a ustedes, a ti, al canal, por la oportunidad. Y yo decía hoy en la mañana, pues ya llegamos a niveles más bajos, ¿no? Tenemos niveles más bajos que en otros meses. Ahora el objetivo, como dice por ahí una frase popular, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, y pedirle a la población que no nos confiemos. Queremos que disminuyan más las personas hospitalizadas, que cada vez exista un menor número de personas hospitalizadas
cada día, y desde luego que haya menos casos nuevos, porque se va a traducir también en un mejor control de la epidemia, y esto nos va a permitir también, eventualmente, con las medidas preventivas, poder abrir y tener flexibilidad en algunas actividades, sobre todo económicas. Y sí, pues reiterar el llamado y agradecer también a ustedes la oportunidad, Miguel, pues de que no bajemos la guardia, que no nos confiemos, la epidemia ahí sigue y hay que seguir trabajando para que pues tengamos el mejor resultado posible, sobre todo en la expectativa que tenemos del siguiente fin de semana, pero particularmente de la Semana Santa, que podría generar mayor movilización, además de otras actividades sociales que hemos tenido en estos últimos días que también pueden incrementar el riesgo de transmisión. Así que bueno, pues no bajemos la guardia sin duda. Miguel, muchísimas gracias, muy buenas noches para ti, para todo tu equipo y desde luego para el auditorio de Canal 7. Muchas gracias a ti, doctor, que descanses y por supuesto estamos pendientes de los datos que nos ofrecerán el día de mañana. Un abrazo y muy buenas noches. El doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, secretario de Salud del Gobierno del Estado en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.